amigos, un hiper mega saludazo de Cusatón y con doble Z, saludazo. Bueno, que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan amar al prójimo guardando los 10 mandamientos. Amigos, a medida que continuamos destapando esta olla de mentiras de los imperios religiosos, los cuales decidida y soberbiamente quisieron construir sobre la arena, hicieron un castillo de naipes de la cristiandad y ahora tiemblan al ver su castillo derrumbándose y colapsándose. No es esto una señal del colapso de la sociedad. Al contrario, los que reciben esta palabra realmente empiezan a dar frutos verdaderos de paz, mientras que los frutos de estos imperios religiosos son cuáles: revolución, guerras, como lo ha sido siempre, y la historia lo comprueba. Así que amigos, hoy otra mentira más de estos imperios religiosos va a caer. Son en realidad grandes multinacionales corporativas de la religión. Hicieron de la palabra de Jesús un gran negocio. Obligaron a los estados a que les diera entidad jurídica, es decir, algo que se llama personería jurídica. Es un instrumento jurídico que le permite a estas iglesias apoderarse de propiedad tras propiedad tras propiedad. ¿Acaso Jesús no era pobre? Es decir, una cosa es que le den diezmo al pastor, y está bien que le den diezmo, pero luego, además de eso, el pastor tiene la posibilidad de acaparar, igual como si fuera una empresa. Y esa no es la idea, y eso no tiene nada de cristiano. Luego, ¿para qué un pastor quiere personería jurídica? Pero amigos, es terrible. Bueno, pero siguiendo con el tema, amigos, vamos a de nuevo destapar otra tremenda mentira de estos pastores evangélicos, los cuales en realidad se han volado la cerca y se metieron por donde entra el ladrón, y no entraron por la puerta, amigos. La puerta es Jesús. Son en realidad ese lobo que se vuela la cerca. Y una de sus grandes mentiras está a punto de colapsar, y esto es histórico. No crean ustedes que esto es cualquier videíto de YouTube. Esto está haciendo historia. Sus mentiras caen una tras otra, recontra mega plop. ¿Y es culpa mía? ¿Me van a culpar a mí ahora? Es culpa de los mentirosos, amigos. Ellos fueron los que dijeron la mentira. Dijeron que la ley había sido abolida. Es mentira. Dijeron que ya no hay que guardar los mandamientos porque según el pastor estamos bajo la gracia. Y luego, para ponerle la cereza al pastel de la mentira, sacan el versículo fuera de contexto en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y ahí mismo prenden las luces de la iglesia evangélica y empieza el movimiento de cadera, y el uno baila por un lado y el otro por el otro, al ritmo del meneadito, porque la ley fue abolida. Aleluya, dicen, la ley era hasta Juan. Oh, aleluya. Súbanle el volumen a la banda, que empiece el bailoteo. Pero recontra mega plop, en los textos originales no dice nada de eso, amigos. ¿No deberían acaso saberlo ellos? Yo pienso que sí, ¿verdad? Pues ellos son pastores, se la pasan todo el día estudiando la Biblia. Deberían saberlo. Pero ¿qué pasa cuando ellos han abusado de la palabra de Dios? ¿Para qué? Para poder acaparar riqueza, amigos. Y ahora, nadie puede contra la palabra de Dios, aun y cuando ellos han querido pervertirla. Resulta que no es posible. Y aquí tienen un testigo que les va a decir la verdad en la cara. Porque sí, el pastor evangélico se ha cansado de decir la mentira de que la ley fue abolida, diciendo que la ley y los profetas eran hasta Juan.
Pero Ecusatón, es que eso es lo que dice la Biblia. ¿Yo qué culpa? Mira, si tú eres el pastor de una iglesia evangélica, yo te recomiendo, y más te vale por tu propio bien espiritual, que rectifiques urgentemente. Si tú predicaste que la ley fue abolida citando ese versículo, ahora llama presto a todos tus feligreses y reconoce tu error, amigo mío. Porque si nosotros nos vamos a los textos originales, la palabra eran, es decir, la ley y los profetas eran, resulta que ese eran no aparece por ningún lado, amigos. Plop. En los textos originales esa palabrita eran no aparece, solamente aparece la ley y los profetas hasta Juan, hasta ahí fue. No dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Recontra mega plop. Pero alguien dirá, pero bueno, Ecusatón, eso no tiene sentido. ¿Cómo así que la ley y los profetas hasta Juan? Por tal motivo, seguramente los traductores agregaron esa palabra porque era lo más correcto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Pero no, amigos míos. Para esto nuestro Señor Jesús se dignó en su gracia a darnos 4 evangelios, ¿verdad? Para eso es que los tenemos, para precisamente revisar lo que dijo un apóstol versus lo que dijo el otro y comparar y ver verdaderamente a qué se debe este pequeño error de traducción que es hoy motivo de un tremendo escándalo en la iglesia evangélica. Abolieron la ley. Ah, sí, porque dijeron que era hasta Juan. Es tremendo. De repente, tal vez al apóstol Lucas y se le pasó una palabra, o tal vez alguien la borró. Pero amigos, una cosa sí sabemos: la palabra eran no está, fue agregada por los traductores. Entonces, vámonos a donde otro apóstol. Vamos a Mateo capítulo 11 versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Luego ahí está la palabra que nos hacía falta en Lucas capítulo 16 versículo 16, es profetizaron, amigos. Una gran diferencia, ¿verdad? Luego, la ley y los profetas no eran hasta Juan. No, dice la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Ahí sí está la cosa más correcta, ¿verdad? Luego Jesús jamás está diciendo que la ley era hasta Juan. Es que es tremendo, ¿verdad? La ley, por tanto, no es abolida. Ahora, ¿estará diciendo Jesús que después de Juan ya nadie más puede profetizar porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan? Tampoco, amigos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que toda profecía debe ser acorde a la ley y a los profetas. Luego, si alguien viene con una nueva profecía que no es acorde a la ley y a los profetas, sabemos que es falsa, porque la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Tremendo, ¿verdad? Luego, si se aparece, por ejemplo, el Cristo solar profetizando y haciendo sanidad a las naciones y diciendo que ahora la tierra entrará en un nuevo milenio de paz y prosperidad, pero con la condición de que todos reposen en el domingo, no es posible. ¿Y saben por qué? Porque la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Quiere decir que toda nueva profecía debe ser acorde a la ley y a los profetas. Luego el apóstol Juan profetizó en el Apocalipsis algo contrario a la ley y a los profetas. No, amigos, al revés. El apóstol Juan profetizó concordante a la ley y los profetas. Leamos en Apocalipsis 9 versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y aún no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos.
¿Y acaso eso no es la ley y los profetas? Yo pienso que eso es la ley y los profetas, amigos. Luego está de nuevo cumplido. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Es decir, no hay nada nuevo. No es que estoy confundiendo a Juan, el apóstol de Jesús, con Juan el Bautista. No, es que después de Juan el Bautista no hay nada nuevo más que un nuevo mandamiento. Amaos unos a los otros como yo os he amado. Es lo único nuevo que hay. De resto todo es lo mismo. Luego, si la profecía tiene que estar acorde a la ley, entonces ahí de nuevo tenemos un falso profeta. Ya lo sabemos. El versículo de Lucas capítulo 16, versículo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Sin embargo, amigos, leamos de nuevo el versículo en Lucas capítulo 16, versículo 16, pero ahora hasta el 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y luego dice el versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y si tú lees inmediatamente, como que uno dice, epa, aquí como que hay una contradicción tremenda, porque acabé de leer en el versículo 16 que la ley y los profetas eran hasta Juan, y cómo es que luego Jesús dice que es más fácil que pase cielo y tierra hasta que se frustre una tilde de la ley. Hay una tremenda contradicción, por supuesto. Y es que esto es lo que sucede cuando una persona construye castillos de arena, pero a ellos nada les importó. Ellos simplemente, para justificar su falsa doctrina de que no estamos bajo la ley, solo te muestran el versículo de Lucas 16, versículo 16, donde hay un error de traducción, porque la palabra eran no está en los textos originales, amigos. Y el pobre individuo que llega a esa iglesia dice, oh, Jesús entonces sí abolió la ley, porque la ley fue cumplida por Jesús y ahora yo puedo pecar libremente porque estoy salvado por la gracia. De repente el pastor subía el volumen de la música y se formaba la bailadera. Un versículo que le sigue a otro no puede contradecirse de esa manera. Y es que Jesús nunca dijo que eran amigos, no, dijo que profetizaron hasta Juan. Luego el versículo 17, ahora sí tiene sentido, ¿verdad? Luego, ni una tilde ni una jota de la ley pasará hasta que cielo y tierra pasen. O sea, nunca. La ley, por tanto, es eterna por los siglos de los siglos. Amén. Pero luego el pastor evangélico dice, un momento, Ecusatón, Romanos 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está, Ecusatón. Nadie se salva por la ley, sino por la fe. Somos salvos por la gracia. Y leemos de nuevo Ecusatón en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Ecusatón, por hacer las obras de la ley, nadie se hará salvo. Recontra mega plop. Un momentito, estos pastores te están sacando de contexto al apóstol Pablo. Mucho ojo, amigos. Vamos a estudiar en este video qué es la gracia, qué es la fe y qué es la ley, ¿entiendes? A ver si ya sales de este error tan tremendo en el que te metieron. Vamos a ver cuál ley es la que fue abolida, o si en sí fue abolida alguna ley, porque acabamos de leer que no pasará ni una tilde ni una jota de la ley. Luego, amigos, ¿qué fue lo que fue abolido? Pues como sucede cuando alguien viola un pacto, el que es abolido es el que viola el pacto. Y ya lo expliqué en un anterior video, pero en este video lo vamos a ver de otra manera. Entonces, sabemos ya que la nación de Israel fue la que violó el pacto, y sucede que Israel como nación ya no puede ser salvada en grupo. Es decir, que Israel ya no entrará al cielo como todo un grupo, como un gran rebaño. Ahora entrará uno por uno, amigos. La salvación ahora es individual, y el que vive en Israel
Ya no se va a salvar nada más porque es hijo de Abraham, como decían los sacerdotes y los escribas. No, ahora se salva si guarda el pacto, y si no lo guarda, no se salva, amigos. Luego, tú, amigo, que no eres de la nación de Israel, ahora viene la tremenda pregunta que quiero que te hagas y que reflexiones en ella. ¿Cómo es que tú, sin ser de la nación de Israel, entraste en pacto con un Dios que tú no conocías, ni tus padres, ni los padres de tus padres? Porque una persona establece un pacto con alguien que conoce, ¿verdad? Pero este pacto que Dios tiene establecido está disponible para cualquiera, sea enano, sea alto, sea gordo, sea flaco, sea pobre, sea rico. Para todos está disponible este pacto, sea feo, sea bonito, en fin. Luego, la pregunta es esta: ¿cómo fue que tú entraste a ese pacto? ¿Qué hiciste tú para merecer entrar a ese pacto? Dime qué hiciste. La respuesta es indudablemente no hiciste nada. Es como si de repente alguien te diera la explotación de una mina de oro, el contrato para que explotes esa mina eternamente, sin que tú hayas hecho nada, ni que tú tengas algún mérito, sino que simplemente te llamaron y te dieron el contrato a ti. Por supuesto, eso en la tierra jamás va a pasar. Pero solamente Dios puede darte semejante regalo gratuitamente. Claro, porque es Dios, ¿verdad? Luego, ¿qué dices tú cuando alguien te da algo a cambio de nada? Lo único que puedes decir es gracias. Recibiste algo de gracia. Luego, esa es la salvación por la gracia. Tú no eras judío, no tenías ni idea de la nación judía, ni siquiera sabes decir hola en judío o en hebreo. Tus padres no andaron en el desierto y ni siquiera has comido un plato de la comida de Israel, pero aún tú estás entrando en el mismo pacto que Dios establece con la casa de Israel. ¿Cómo es esto posible? Estás entrando en el mismo pacto que Dios estableció con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David. Tremendos hombres, y tú estás entrando en ese pacto. ¡Qué cosa tan increíble! Solo te queda dar gracias, compadre, porque de tu parte no hiciste nada. No mereces ese regalo de seguro. Antes, por el contrario, lo desmereces porque eras enemigo de Dios. Pero Dios, siendo tú enemigo de Él porque eras pecador, Él te ha entregado ese regalo de establecer un pacto con Dios. Luego, eso es lo que significa la salvación por la gracia. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Ok, ahora pon atención, amigo mío. En este video estamos aprendiendo: 1. ¿Qué es la salvación por la gracia? 2. ¿Qué es la fe? 3. ¿Fue la ley abolida o no fue abolida? Porque esta gente nos engaña, amigos, nos engaña. Ya entendimos qué es lo que significa ser salvado por la gracia. No significa en sí que tú puedas violar la ley. De hecho, no tiene nada que ver con la ley. Salvado por la gracia es cuando te dan la salvación de manera gratuita. Donde entra la ley ahí. Por supuesto, la única ley que entra es que Dios es bueno y lo puede hacer. Pero de resto, ninguna otra ley entra en la salvación por gracia. Es como cuando te estás mudando y alguien de la nada empieza a ayudarte levantando los muebles y entrándolos a tu casa. Luego esa persona no te cobró nada. ¿Y tú qué puedes hacer? Darle las gracias. Te mudaron de gracia. Y por eso leemos en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahí está, amigos. Luego, vamos al segundo punto. Ya sabemos que la salvación por gracia significa que es algo gratuito, un regalo de Dios. Nada que ver con la ley. Dios estableció un pacto contigo sin que tú seas hebreo,
sin que tú tengas descendientes hebreos, y asimismo lo hizo con toda la humanidad, y lo hizo gratuitamente, porque ninguno lo merece, porque todos eran pecadores. Es un regalo, ¿ok? Pero luego dice, esto se hace por medio de la fe. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ahora, vamos a aprender qué es la fe. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, te da un cheque de regalo por $1.000.000? Y tú dices, ¿cómo así que me van a dar un cheque de la nada sin que yo lo merezca por $1.000.000? Esto por supuesto jamás podría ocurrir en la tierra. Ningún ser humano haría algo así. Y tú vienes y rompes el cheque y lo haces añicos y lo tiras al retrete. Luego, ¿tuviste fe en ese cheque? No tuviste fe, ¿verdad? Pensaste que el cheque era falso, que era una broma. No es posible que alguien te dé $1.000.000. Y hablando en términos humanos, es hasta lógico. Luego, nadie tiene fe en un hombre, porque el hombre es mentiroso y todo lo hace por conveniencia. Pero ¿qué pasa cuando ese cheque, donde tú ahora tienes vida eterna, te lo da Dios? Tú tomarás ese cheque y lo vas a romper y lo vas a hacer añicos y lo vas a tomar al retrete, porque no tienes forma de comprobar si es cierto que tendrás vida eterna. Para eso es que necesitamos la fe, amigos, para que, aunque no podemos ver ni comprobar con nuestros propios ojos que en realidad eso vaya a suceder, pero tenemos fe de que sí va a suceder, y lo sabemos por muchísimas pruebas que Dios en su misericordia nos ha dado. Así que, amigos, ahí está la fe. La fe es creer en algo sin que hayamos podido tener alguna prueba de su existencia. Luego, si no tienes fe, no puedes jamás entrar en pacto con Dios. Pero si tienes fe, Dios no es hombre para mentir. Si ofreció la vida de su Hijo como regalo gratuito al mundo entero, ¿crees que Dios va a violar su pacto? Por supuesto que no, nada más imagínate. Dios llegó hasta el límite de entregar a su propio Hijo para que tú entres al pacto, y luego, ¿qué piensas? ¿Que Él va a violar el pacto? No tiene ninguna lógica, ¿verdad? Ya puso a su Hijo como mediador de ese pacto. Es decir, que si no le crees, en realidad se te voló la tapa, porque tienes a Jesús históricamente colgado en un madero. No porque se me quiera ocurrir a mí o porque es una idea religiosa, sino porque la historia lo comprueba. En la tierra existió un Jesús y lo colgaron en un madero. Es historia, la cual fue dividida en antes de Cristo y después de Cristo, y luego sí existió Cristo, y Él es mediador de este contrato entre tú y Dios, en el cual Dios te entrega la vida eterna, pero tienes que tener fe. Recibiste el contrato por gracia, pero tienes que guardarlo por fe. Luego ahí eres salvo también por la fe. Eres salvo por la gracia en fe. Ahora, nadie puede guardar un contrato si cree que ese contrato es nulo, como que wow, yo para qué guardo esto, si esto como que no sé si sea cierto o sea mentira, y al final no lo guardas, ¿verdad? Entonces se requiere la fe, es creer que en verdad tú sí tienes un pacto con Dios, y es que en verdad lo tienes, porque Dios lo ha establecido con la humanidad entera en el momento en que la historia del mundo se dividió entre antes de Cristo y después de Cristo. Luego, sí, amigos, el pacto es con el mundo entero. Aunque tú no tengas un documento escrito, autenticado y notariado, tú crees que tienes ese pacto, el cual lo obtuviste por regalo gratuito. Es un regalo que te dieron como un cheque, donde te dicen que vivirás eternamente por los siglos de los siglos. Y ahora, amigos, se requiere de tu parte que tengas fe. Entonces, si ya sabemos que hemos entrado en un pacto con Dios y que lo hemos recibido de gracia, ahora, para guardar este pacto requerimos tener fe. Y Dios va a honrar su parte del pacto, eso es seguro.
Es decir, amigos, que vamos a tener vida eterna y seremos salvos de la destrucción venidera. Ahora, nos falta saber cuál es el bendito pacto, ¿verdad? Porque hasta ahora hemos estudiado cómo fue que entramos en un pacto sin merecer haber entrado en ese pacto con un Dios que era de la nación de Israel y ahora es un Dios del mundo entero. Pero además, ya sabemos que para guardar el pacto necesitamos fe, pero ahora tenemos que saber cuál es el pacto. Para eso leemos en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Luego, este nuevo pacto con el que hemos entrado ahora con Dios, ¿en qué consiste? Pues te lo acabo de decir, en leyes. Vas a recibir la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿cómo puede un pastor evangélico decir que la ley fue abolida por la gracia? Plop. El pastor que dice eso no sabe nada. Es que el pacto mismo es la ley y tú has entrado en ese pacto por gracia de Dios y guardas ese pacto por fe. Por esto decimos, el justo vivirá por la fe. Amén. Luego alguien dirá, excusatón, ese pacto es para con la casa de Israel, no para con la humanidad, el mundo entero. No, te equivocaste de pacto. Pero ¿qué pasa, amigos? ¿Acaso Dios tiene dos nuevos pactos, uno para la casa de Israel y otro nuevo pacto para el mundo? No, es el mismo nuevo pacto para todo el mundo. Pero además, cuando Dios se refiere a la casa de Israel, está citando el Salmo capítulo 98, versículo 3. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Así que estamos viendo que la casa de Israel son todos los términos de la tierra. Oh, amigos, pobre gente que anda enrollada en sábanas, hablando en hebreo, y hasta están tramitando la visa para ir a Israel. Si el mundo entero, por la gracia de Dios, es hebreo. Ahora todos somos hebreos, amigos. Por supuesto, los que están guardando el pacto, no los que no lo están guardando. Luego, están otros pastores que dicen, oh, excusatón, eres un judaizante. Recontra mega plop. Pero es que todos somos ahora la casa de Israel. ¿Cómo es que me llamas judaizante? ¿No has leído el Salmo 98, versículo 3? La casa de Israel somos todos. Tremendo, amigos. Estos pastores están imbuidos por un espíritu inmundo. Porque si la ley fuera para una sola nación, ¿cómo puede Dios juzgar al mundo entero? No es posible. Luego, el nuevo pacto es para el mundo entero. Entonces, claro que sí. Por tanto, la ley es para el mundo entero, no solo para el judío, sino para todo el que entra en el nuevo pacto. Porque ¿a qué ley se refiere Dios cuando dice que pondrá su ley en sus corazones y en sus mentes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Para resolver eso, vamos a tratar de averiguar qué ley fue abolida. A ver, ¿qué ley fue abolida? Porque recordemos que ahora tenemos un sumo sacerdote. Luego, ¿hablamos de que una ley fue abolida? ¿O hablamos de que alguien fue abolido del nuevo pacto porque no lo guardó? Es que ya se los expliqué. El que viola el nuevo pacto es el que es abolido, no el que lo guarda. Luego, si Dios guardó su pacto, ¿por qué su ley va a ser abolida? No, amigos, el que es abolido es el que violó el pacto. Quiere decir que es la nación de Israel. Entonces, leemos lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que finalmente, Dios tenía para Israel un nuevo pacto, un pacto mejorado. En esto Dios también es justo, que aún en el error que comete la nación de Israel, Dios ahora les da un pacto mejorado, en donde les explica que la sangre de los toros y de los machos cabríos igual no podían quitar los pecados. Ahora tenemos
a un cordero que sí quita efectivamente los pecados, y es Jesús. Luego, ¿se ha abolido la ley o ahora la ley tiene un mejor cumplimiento en Jesús? No queriendo decir que la ley fue abolida, sino que ahora el cordero que quita nuestros pecados no es un animal de la tierra, sino que es nuestro Señor Jesús, y Él está en el cielo. Ahora, ¿para qué entonces me voy yo a esclavizar a ritos o a ceremonias, sean de la nación de Israel o de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, si Jesús puede quitar mis pecados? Por tanto, Jesús es nuestro Cordero, Jesús al mismo tiempo es nuestro sacerdote. Y recordando, amigos, cómo empezamos este video, leemos en Lucas capítulo 16, versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Luego dime entonces, ¿qué ley fue abolida? Porque si alguien dice que la ley que fue abolida fue la ley ceremonial, yo te diré que ni una tilde de la ley fue abolida. El que fue abolido fue el sacerdote que violó la ley, es decir, la nación de Israel violó el pacto y fue abolida. Pero nos queda un sacerdote en el cielo, y se llama Jesús. Luego la ley sigue válida, amigos. Es la misma y nunca jamás cambiará. El que cambió fue el sacerdote, porque ahora ya no tenemos un sacerdote terrenal, sino uno celestial. Ahora no tenemos un templo terrenal, sino uno celestial. Ya no tenemos por qué sacrificar un cordero en la tierra, porque ahora tenemos uno en el cielo que se sacrificó por nosotros. Luego la ley es la misma, toda es válida. De nuevo decimos en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea nunca, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entendiendo entonces, amigos, que las leyes ya no están en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Ya no está grabada en tablas de piedra, sino que está grabada en tu mente y en tu corazón. Ahora yo te pregunto, ¿es aún válido reposar en sábado según la ley, o eso es del viejo pacto? Porque hablamos de que Dios hizo un nuevo pacto donde pone su ley en la humanidad. Entonces, ¿cómo puede alguien decir, tú eres judaizante? Y es que ese es precisamente el nuevo pacto, y es recibir la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. Y luego leemos que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. Entonces, ¿qué cambió? El que cambió fue el que violó el pacto, amigos. De resto, todo sigue igual. ¿Quién violó el pacto? La nación de Israel, sus sacerdotes, ellos violaron el pacto. Por supuesto entonces que la ley permanece, hay que guardar el sábado, no comer carne con su sangre, no tener ayuntamiento con bestia, el varón no se echará con varón, no robar, devolver lo robado, no matar, no codiciar, no maldecir al príncipe de tu pueblo, no tocarás una bestia muerta, apartarse de lo inmundo, etc. Luego, sigue todo eso válido. ¿Y qué pasa con las fiestas judías? Yo te pregunto algo, ¿vas a llevar algún cordero a sacrificarlo a donde un sacerdote o un rabino? No, porque tu sacerdote está en el cielo. Luego, ¿qué puedes llevarle a ese sacerdote en el cielo? ¿Qué le vas a llevar? Obediencia. Él no quiere que le des regalos, Él quiere que le obedezcas. Luego, ¿qué dice la ley? Obedece la ley y punto. Y entonces tú y tu casa serán salvos porque estás en un nuevo pacto. Ese pacto tiene un mediador que es Jesús, y por él es que tú entraste a ese pacto sin tú ser parte de la casa de Israel. Recibiste el pacto por gracia y ahora tú lo guardas por fe. Y si lo guardas por fe, quiere decir que guardas toda la ley que hay en ese pacto. ¿Entienden, amigos? ¿Ven cómo nos engañan estos pastores evangélicos? Es terrible, amigos. Luego despierten, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que cielo y tierra pasen.
El sábado es válido, el diezmo es válido, todos los mandamientos de la ley de Dios son válidos, y la ley levítica, que no tiene que ver con los sacerdotes, es válida. Hasta pronto, amigos.